¿Qué tal? Muy buena noche tengan todos ustedes. Bienvenidos una vez más a Speakers TV desde esta transmisión en vivo que se hace dándole continuidad a una serie de temas. Pues para empezar, nuestro buen amigo Jaime Echavarría, presidente de la FEC, se disculpa de antemano por no poder estar en esta ocasión con nosotros. Una agenda un poco complicada le impide estar esta tarde-noche. Sin embargo, vamos a darle continuidad a un tema que dejamos completamente abierto y básicamente picados, ¿verdad? Mi estimado amigo y contador público Eduardo Martínez Ordaz, director de Finanzas y Contabilidad en Libertad Servicios Financieros y mentor en Startup México. Bienvenido una vez más, mi estimado Eduardo, gracias por Muchas el gracias, tema. Fernando. Y pues dejamos picada la audiencia la vez pasada, ahorita estábamos viendo ahí que de repente hay muchas dudas que quedaron en algunos que estuvieron interactuando. Pero básicamente lo que vimos en aquella primera sesión pues fue ver la problemática que puede implicar el no saber manejar un tema de presupuesto en las empresas, ¿verdad? Eso es lo que medio vimos en aquella ocasión. Vimos por ahí cómo funcionan alguna toma de decisiones, el de repente que se vuelve riesgoso en un momento determinado el poder adquirir facturas que no necesita la empresa, estar acreditando o tratando de deducir gastos, pues no es algo muy saludable para la empresa y lo platicábamos en esa ocasión, ¿verdad? ¿Qué más veíamos en esa ocasión, estimado amigo? Pues yo recuerdo, mi estimado Fernando y audiencia, que uno de los temas que más nos impactó en ese momento es el entendimiento de los números, ¿no? Claro. Yo creo que decíamos que no es necesario tener grandes análisis financieros que nos puedan llegar a incluso ofuscar y a generar algún tipo de impotencia, porque también es una realidad que de repente vemos infinidad de números y no sabemos ni cómo llevarlos, ni cómo interpretarlos, ni cómo ejecutarlos. Sí, ¿no? Sobre todo, y me acuerdo mucho que esta parte de que ha llamado mucho la atención, saber interpretar tu estado financiero como empresario. Así es. Como empresario, pero también hablábamos de la responsabilidad del contador, ¿no? Que de repente se tiene que volver esta persona, no nada más que hace el asiento contable y le pasa el producto final al empresario donde le da un estado financiero, sino que a veces, y pareciera que es la tendencia, se vuelve como el asesor en la toma de decisión, ¿no? Podría ser. Yo creo que llega un momento en la vida empresarial y en la vida personal, cuando hablamos de finanzas, la calidad de la información. Y la calidad de información viene desde la capacidad del generador y también del que interpreta la información. A veces dejamos en manos de un profesional que lo debe de ser por lo que ejecuta y por la capacidad que tiene profesional de hacerlo, pero también es una responsabilidad de los que recibimos la información, el entendimiento, el uso y la aplicación de la misma. Si nosotros nos quedamos en la teoría o nos quedamos simplemente en el entendimiento que pueda compartir para con nosotros la persona que está ejecutando la elaboración de la misma, pues creo que nos sigue faltando esa parte de compromiso que nosotros como empresarios debemos de tener también al asumir decisiones, porque no nos podemos olvidar que el que pone en juego el patrimonio, el que pone en juego la economía, las finanzas, pues es el propio empresario. Entonces es también una responsabilidad compartida. Y ahorita mencionaste algo que definitivamente es sumamente importante. Estamos muy acostumbrados a la generación de información y toma de decisiones con información histórica, que ese es otro tema importante, ¿no? Sí, es decir, ya le damos una secuencia y una intención a lo que viene ejecutándose históricamente. No olvidemos que eso en términos financieros no deja de ser un diagnóstico, no deja de ser algo que es como cuando vas al doctor. Y yo hago mucho esta mención le digo a los financieros, no hay que decirles qué te duele, hay que decirles tus síntomas. Claro. Entonces, cuando nosotros como financieros llegamos a una empresa, fíjate que a mí en la experiencia profesional siempre llegaba con los empresarios y me decían, es que mi problema son los costos. Y yo con el alma y la vida me ponía a revisar los costos. Y obviamente siempre había algo, fíjate que bien chistoso, siempre había algo que mejorar en esa partida, siempre. Pero nunca mejoraba o muy pocas veces resolvía el problema. De acuerdo. Entonces, digo, a veces aprendemos a cachetadas, ¿no? Los profesionales. Y me di cuenta que había un problema en esa percepción. Yo tomaba la opinión de una persona que lo vivía y lo sentía de esa manera, pero entonces deshabilitaba mi capacidad profesional de análisis, donde yo podría tendría que haber hecho ciertas pruebas para empezar a aislar la real problemática que existía. A ver, eso está interesante. A ver, tú lo que estarías básicamente sugiriendo es, o más que nada explicando es, oye, si tú llegas a hacer un diagnóstico en una empresa, Así es. No te puedes contaminar o contagiar de la percepción que ya trae todo el ente,
porque de lo contrario, pues sesgas tu opinión profesional, ¿no? Que es uno de los postulados básicos Así es correcto. de la contabilidad, ¿no? Sí, 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 claro. Es tu opinión profesional tiene que estar aislado de todo esto, ¿no? Tiene que ser desvinculado de cierta manera. Pero ¿cómo lo logras cuando el empresario, pues básicamente da la instrucción hacia dónde quiere, cómo quiere que lo veas? Pues mira, yo creo que al final de cuentas tienes que debatir la situación, ¿no? Al final del camino creo que el convencimiento del empresario viene desde lo que le podemos transmitir como profesionistas del tema. Okay. Si nosotros cuando vas al doctor, imagínate que tú vayas al doctor y le digas qué te tiene que hacer, es algo complicado. Es complicado. Yo creo que el empezar a asumir esa responsabilidad como profesionistas, de empezar a hacer las preguntas correctas y empezar a aislar cuál es la real causa que está sucediendo en esa empresa, creo que es el primer gran paso, ¿no? Okay. Porque de alguna manera lo que tú vas a partir de hacer es algo que existe. Entonces el existir ya trae una consecuencia, incluso decir, oye, pues si lo que me has dicho es realmente el problema y lo he estado viendo, atendiendo, tratando de ajustar y el resultado no cambia, es que el problema es otro. Es que realmente, si tú vienes atendiendo, por ejemplo, los costos todo el tiempo, todo el tiempo, y el resultado no cambia, por más que le mueves, por más que economizas, por más que transformas tu proceso productivo, por más que cambias a las personas, y no cambia, entonces realmente, a lo mejor puede ser parte del problema, pero hay otras cosas y otras circunstancias que lo pueden aislar, ¿no? Y ahí es justamente donde tenemos que empezar a dividir y a empezar a voltear a ver realmente la función financiera. La función financiera tiene dos consecuencias. Y lo hemos dicho infinidad de veces, ¿no? La contabilidad realmente es una, y en lo personal yo la defiendo como tal. Hay una contabilidad financiera que tiene una norma de información financiera que nos dicta la forma de realizarla. De acuerdo. Y ya dijimos en su momento que incluso en el 2015, si no me falla la memoria, cuando nos imponen de hecho debería existir, pero que nos imponen la famosa contabilidad electrónica, nos dicen, y tiene que ser bajo estos mecanismos, porque ninguna ley nos dice cómo hacer contabilidad. Claro. Y me acuerdo que mediante resolución miscelánea nos decían, tienes que adoptar una norma oficial, y entre ellas la norma de información financiera. Claro, por supuesto. Entonces ya de entrada, ya el pensamiento de generación de información es totalmente financiero. Que ese es un tema que a veces nos cuesta mucho trabajo y le queremos meter situaciones fiscales y que son válidas cuando las podemos combinar, pero creo que al final de cuentas no podemos perder la esencia de lo financiero para tomar decisiones, ¿no? Entonces llegas en este punto que tú dices, o sea, si alguien ya te compartió la información desde su perspectiva, el profesionista debe de eliminarlo, ¿no? Debe de empezar a hacer unas pruebas de síntomas, donde empezamos a revisar qué es lo que te duele, ¿no? De acuerdo. Yo les pongo mucho de las veces una historia que tengo con un compañero que es doctor, que yo le decía, es que no se me quita la infección, y él me daba para la garganta, y no era la infección en la garganta, era en el estómago, entonces lo que me daban para hacer, la causa era otra. Cambiaste de médico, Cambié de médico, le dije, muchas gracias, como eres mi amigo, no me cobrabas y no me funcionó, ¿no? Pero realmente ese es el tema, nosotros debemos de empezar a ver la información financiera desde una forma de utilidad y obviamente de agregar valor. Claro. Y decíamos en la sesión anterior, todo lo que hablamos en la sesión anterior, de alguna manera algo que existía y que podíamos validar. El problema real ya tengo una situación, ya tengo una problemática, ya identifiqué las causas suponiendo que estemos en ese punto, ahora ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Y en esa parte viene un concepto que justamente viene en el tema que dice planeación financiera. Claro. Y la planeación financiera no es que te olvides del pasado o de lo que has hecho bien o lo que has hecho mal, es que vas a tomar las mejores bases disponibles para poder dimensionar cómo vamos a funcionar en el futuro. Y la herramienta más común y más conocida, que no es la única porque a veces nos confundimos con ello, pues es el presupuesto. ¿El presupuesto qué es? Es recrear la actividad financiera de la empresa. Recrearla, como si ya la estuvieras viviendo, considerar absolutamente todas las variables disponibles y empezar a hacer que eso funcione de una manera, ¿cómo decirlo?, incluso periódica, incluso estacional. He visto infinidad de presupuestos cuando queremos lograr un objetivo dentro de un año, donde dicen, ¿cuánto te vas a gastar de rentas? Es muy común, pero de salarios, ¿no? Y dices, pues de salarios van a ser 12 millones. Entonces, lo que hacen es una división entre 12 y todos los meses cae un milloncito. Y pensamos que cumplimos con esa intención y la realidad es que no. La planeación también tiene que tomar en cuenta la estacionalidad de los efectos que vamos a recibir por una simple y sencilla razón. Seguramente si le decimos ahí, estandarizamos los gastos, es decir, los igualamos todos los meses, pues no me voy a dar cuenta cuándo realmente voy a tener una necesidad.
o si el dinero que voy a generar en ese periodo realmente me va a alcanzar o no me va a alcanzar. Entonces, ese primer análisis es importante. Claro. Y yo creo que es el fundamental. Es decir, llegar a determinar el monto mensual que va a utilizar la empresa, en este ejemplo que estás poniendo, que mano de obra, Claro. o todo lo que es la nómina, ¿qué tendría que cuidarse? O sea, si ya quiero ver un caso práctico del presupuesto para nómina, esto que tú dices, destinarle 1 millón de pesos para que te consumas 12 millones, a lo Claro. mejor no es la mejor opción. ¿Qué tendría que cuidar el empresario en ese entorno o su asesor? Yo te podría decir que hay 2 cosas que hay que cuidar ahí. A ver. Primero que nada, sabemos que durante los meses la nómina puede ser variable. Ok. Puede ser variable en función incluso a la producción, a las horas extras. Entonces, Claro. en la forma en la que tendríamos que partir un presupuesto es cuánto voy a vender. Ok. El presupuesto, bueno, voy a decirlo a título personal, Adelante, adelante. no se empieza por los gastos. Ujú. Muchas de las veces lo que hacemos es generamos todos los gastos y decimos, para generar utilidad, ¿cuántos son tus gastos? 12 millones. Entonces, si quiero ganar el 20, pues necesito vender 14 millones. Claro. Entonces ya metemos en broncas al de las ventas y al de producción porque queremos 14 millones que quizás a lo mejor nunca se han generado, a lo mejor no tienen esa simetría de poderlo lograr por la combinación de clientes, de productos, de materia disponible. A lo mejor no estamos en esa condición, pero cuando partimos de lo que ya hoy tienen estructura de gastos, la empresa simplemente le aumentamos la necesidad de ingreso y decimos, este es nuestro presupuesto. Ese es el primer gran error. Okay. Porque lo primero que tendríamos que cuantificar en una planeación financiera es cuánto soy capaz de generar en este momento. Mi capacidad de venta. Mi capacidad de producción y de venta. Ok. Porque las 2 cosas juegan en la misma cancha. Porque yo puedo ser capaz de venderlos, pero no puedo ser capaz de producirlos. Okay. O al revés, Sí, puedo ser capaz de producirlos, pero no tengo los clientes suficientes para venderlos. Entonces la planeación real empieza en ese primer rubro. ¿Cuánto soy capaz de producir? ¿Soy capaz de venderlo? No, no soy capaz de venderlo. ¿Tengo prospectos de clientes que pueda abordar para ser capaz de utilizar esa capacidad instalada? No, pues tampoco. Si todo se sesga a que no hay forma de vender más de lo que hoy se vende, entonces ya tenemos un segundo problema. Entonces, ¿por qué tengo esa máquina que es capaz de generarme tanta cantidad de productos si no los estoy vendiendo? Oye, Lalo, y por ejemplo, aquí me llama la atención, porque es muy común que el empresario hace su cierre financiero, fiscal, su ejercicio, y hace proyecciones, ¿no? Yo hace poco estuve con una constructora de aquí de Querétaro bastante grande, Sí. Nos invitaron allá a dar una plática, Sí. y pues bueno, antes de mi participación, pues estaba la pantalla, estaba los datos, los números, la proyección que ellos tenían, ¿no? Entonces, tú veías un crecimiento de esta empresa tasada entre un 8 y un 12%. Así es. Y estamos hablando de mucho dinero. Así es. Pero me llama mucho la atención esta parte porque como lo estás poniendo es, si no se logra ese 8%, ese 12%, y estamos hablando de múltiplos con muchos ceros, Así es. pues entonces se puede meter un problema en la empresa, ¿no? Sí, claro, en las empresas entre más dinero generamos es más fácil generar un resultado negativo. Yo les digo, ¿Por qué? es un barcote Ajá. que cuesta mucho trabajo mover. De Porque acuerdo. imagínate que tú tuvieras una empresa que tiene 3,000 empleados. Ujú. El hecho de simplemente recortar personas ya implica costos de salida, liquidaciones, Claro. que no vas a recuperar en ese momento y que tienes que reconsiderar si es el momento o decides tratar de hacerlos rentables, porque a lo mejor en ese momento tiras, en el mejor de los escenarios, si yo lo estoy despidiendo, son 3 meses de salario. ¿Valdrá la pena generar un desembolso de 3 meses de salario o tratar que en 3 meses pueda hacerlos rentables mediante alguna situación financiera estratégica o comercial que permita reutilizar esos recursos de mejor manera y poder cubrir su valor? Son decisiones que simplemente no son tan sencillas de materializar, porque el presupuesto, además de generar temas de crecimiento, temas de mantenimiento, también debe de generar temas de reducción. Y ojo, un tema que muchas de las veces dejamos fuera de las planeaciones, costos de salida. Ok. ¿Qué es un costo de salida? Si yo decido en cierto año cerrar una unidad de negocio, no solamente afecto la generación de ingresos, ni la disminución de los gastos que pudieran llegarse a dar. Seguramente tengo un compromiso contractual con el dueño del negocio, seguramente tengo un compromiso contractual con los clientes, seguramente tengo con los empleados. Claro. Eso es un costo de salida que tendría que formar parte de esa planeación para que la estrategia tenga un sentido integral en todos los aspectos, ¿no?
Entonces, cuando nosotros empezamos a ver esos pequeños detalles, presupuestar ya se vuelve un arte, ya se vuelve una situación que tiene muchas más vertientes de las que hoy podemos llegar a considerar con simplemente decir cuánto gasté el año pasado, súbele la inflación, o cuánto generé, claro. súbele el 10. Ahora yo te diría, ¿cómo sabemos qué es el 8, el 10, el 15 en el siguiente año? Lo primero que tendríamos que hacer, y que lo platicábamos en la primer sesión, y que tiende a tomar sentido en estos momentos, es: si yo tengo una máquina de tal capacidad, tengo tantas personas, tengo tanto espacio, tengo tantos clientes, si estos funcionaran al 100 o al 90, ¿cuál sería mi mejor resultado? Y eso tendría que generar una planeación a futuro para saber cómo se vería mi estado financiero si todo eso se cumpliera hiciera lo que tuviera que hacer. Y ahí hago una pausa. Por ejemplo, ahí ya estás tocando el tema de producción, ¿no? Es decir, yo tengo que estudiar Claro. la cuestión financiera, Claro. los recursos humanos y materiales, maquinaria y equipo que tengo para esta producción. Sí, claro. Ok, y por ejemplo, ¿quién es el encargado de hacer esa medición? El financiero. El financiero. Cuando hay números en la empresa, el financiero tiene la obligación de entender lo que sucede y afecta a la economía de la empresa. Ok. Ahora, el financiero es una palabra muy amplia. Sí, claro. Porque yo te diría, el de producción tiene que ser financiero. Porque si el de para ahí producción, va mi pregunta. porque si el de Exacto. producción no me puede explicar qué consumo de materia prima, qué consumo de mano de obra, cuánto es lo que cuesta el producto, entonces ya estamos en un problema. Por supuesto. Yo digo, en las empresas todos somos financieros, pero hay un financiero, digamos, cabeza, De acuerdo. que es el que retoma todo y le da sentido o no a los números. Porque también como financieros nosotros, yo les digo muchas de las veces a mis colegas y a las empresas donde participo, pues yo no sabré de producción, ni sabré de ventas de este producto, pero sí sé de números. Y hay cosas que hacen y no hacen sentido. Por ejemplo, en días recientes tuve la oportunidad de analizar una empresa donde el costo de venta es del 85% sobre el ingreso. Yo no sé si esté bien o está mal, pero mi sentido arácnido me dice que no tiene correlación, ¿sabes? Y me dirás, ¿cuál es un costo de venta equilibrado? Pues no te podría decir un número. Yo he visto costos de venta promedio del 50% del valor del ingreso. Y eso se considera saludable, ¿no? Pues dependiendo de la industria, pero Ok. suponiendo que ese fuera el número, porque 15% para pagar costos fijos, costos de administración, de venta, todo lo que viene después del margen de contribución, pues a mí ya de entrada ya me suena como apretado, ¿no? Claro. Entonces no necesitas llegar a un nivel de detalle superior para saber que algo no está funcionando o que está muy apretado ese famoso margen. Entonces tú te vas formando esos criterios que solamente tiene el financiero. A lo mejor un financiero del área de producción te va a decir, oye, es que hoy me costó más el producto, porque esto, por esto, y te empieza a aislar las causas. Claro. Eso mismo sucede con el que está a la cabeza y arma todo ese rompecabezas, donde le empieza a explicar al dueño del negocio o a la persona responsable cómo se está comportando el negocio, ¿no? Y aquí es donde entra otro tema bien importante antes de que se me olvide. Todos los negocios hablamos de planeación estratégica, todos. Todos, claro. Yo no he visto un objetivo estratégico, nunca en la vida, donde no diga que es ganar más dinero. No lo he visto. No. Uno dice en incrementar rentabilidad, aumentar el valor de los socios, o sea, le cambiamos el nombre como quieras, pero no he visto uno que no diga ganar más. Pero ¿qué tanto más? ¿Cómo sabes que ya no estás ahí? Cuando tú empiezas a medir la salud de tu negocio, y te lo decía en la ocasión anterior, claro, sí. decía la razón financiera de activo circulante entre pasivo circulante, 2-1, es que puedo pagar 2 veces mi pasivo. ¿Y cómo sabes que es tu mejor posición? ¿Cómo sabes que no es un error? Claro. ¿Cómo sabes que no tendría que ser un 4? A lo mejor estás en un negocio donde hay una generación masiva de efectivo y un 2 es muy corto, aunque cubras tus necesidades. A lo mejor el tuyo es un 4, un 5, un 6. O sea, cubrir 6 veces lo que debes. No lo sé. Pero ¿cómo lo vas a saber? Haciendo esa famosa proyección. El primer elemento que tendríamos que considerar para empezar a trabajar en un proyecto que sea planeación financiera no es el presupuesto del año siguiente, Fer. Ok. Es el presupuesto de mi negocio. Y son 2 cosas distintas. A ver, ¿cómo funciona esa parte? El presupuesto es un corte. Es un avance anual. De acuerdo. Ese es el presupuesto. Okay. Es qué voy a hacer el siguiente año. De acuerdo. Y luego qué voy a hacer en el año 2 y qué voy a hacer en el año 3. Ese es un presupuesto, técnicamente. No es como lo que solemos hacer todos, que es el presupuesto para el 2026 va en función de pues, cuántos clientes voy a tener. No es así, ¿o sí? No,
porque al final de cuentas el negocio está hecho para cierta capacidad. Por Es supuesto. como cuando nosotros hacemos nuestra carrera profesional. Sabemos que la primera etapa es hacer el kinder, después Claro. la primaria, después... Ese es el presupuesto. El presupuesto, ok. el presupuesto 1 se llama kinder, el presupuesto 2 se llama primaria, el presupuesto 3 se llama secundaria, el presupuesto 4 se llama preparatoria. ¿Qué estás haciendo? Estás construyendo algo que va maximizando el resultado. Entonces, lo primero que tú tendrías que hacer es decir, yo tengo una máquina que es capaz de generar 100 piezas de algo. Si esa máquina trabajara con 100, ¿cuántos obreros necesitaría? Ah, no, pues 10. ¿Cuánto me cuestan 10 obreros? Perfecto. ¿En qué espacio caben? En tal. ¿Quién los estaría administrando? Si empiezas a construir el negocio para saber cuánto representa en números. Y eso te va a dar un estado financiero. Entonces te va a decir, tu estructura ideal de estado financiero y de resultados financieros es este. Y ahí le sacas las razones financieras y te va a decir que tu prime es 3-1 en razones financieras y que el tema de cobranza es a 30 días. O sea, te va a dar números que te van a permitir gestionar. ¿Y sabes qué vas a hacer posteriormente? Vas a ir a esa información histórica de la que te hablaba, que hablamos en la sesión anterior, y le vas a decir, ¿y cómo estoy hoy? Así es. Entonces, si es el que estoy hoy es un 2-1 en una razón financiera, y acá en tu mejor, en tu prime, en tu ideal es 4-1, pues te falta un camino de 2. Totalmente. Y entonces tu siguiente presupuesto va a ser, voy a partir de aquí, pero tengo que llegar al 4. Y a lo mejor no lo logro en un año, porque no me va a dar para un año, porque no tengo los clientes, porque no tengo la capacidad. Entonces lo vas construyendo. Entonces el primer año se llama kinder. Claro. Y vas a cortar esa distancia. A lo mejor al final de ese periodo vas a demostrar y decir, mi razón financiera me da 2.1. Ya avancé, pero no llego al 4. No llego al 4. Esa es una planeación estratégica. Oye, Lalo, y me llama mucho la atención este punto, porque entonces, tomando este mismo ejemplo, yo tengo una máquina, Ajá. sé que puede producir 100 piezas, Claro. pero si soy el emprendedor y tengo esta información prematura, esta previa, con un asesor, pues de entrada puedo advertir que aunque yo produzca 100, si no tengo dónde colocarlos, pues va a ser un error. Por eso tiene que ser estacional. Por supuesto. Por eso viene la palabra que puse al principio. No puede ser igual. Claro. Porque si tú se lo das natural a un empresario, el empresario te va a decir, quiero las 100. 100 piezas este año. Claro, Es más, este mes. Entonces ahí viene el juicio profesional del profesional que lo está asesorando y le dice, no puede ser así. Porque de entrada quizás no tengamos la liquidez, tan simple como eso, ¿eh? Claro. Porque construir 100 piezas requiere pagar materia prima, pagar mano de obra, un espacio más grande, almacenaje y demás. Eso necesita dinero. ¿Lo tenemos? No lo tenemos, una variable menos. Entonces hay que construir liquidez. Claro. Primero. No llegues a las 100 piezas, No. a 50. Exacto. Pero es tu capacidad de venta lo que influiría ahí. Ahí lo que va a valer el precio y lo que le va a dar valor a ello, Fernando, es poder mapear cómo sí puedo. ¿A qué voy? Imagínate este escenario donde sí construya las 100 piezas. Te voy a dar por bueno que sí las construyes. Entonces, 100 piezas cuestan ¿cuánto? 10 millones. Ahí está tu dinero invertido. Y hoy solamente puedes vender 1 millón. O sea, ya vas 9 millones abajo. Entonces, esos 9 millones los tuviste que haber inyectado tu dinero o la empresa los tenía que haber tenido en stock. Pero si no tiene ni una de esas dos cosas, tuviste que ir al financiamiento. ¿Y cuánto te está costando? Entonces, a ese millón ya le sumas un costo de financiamiento. Entonces, ya no estás a una distancia de 9. Ya vuelves a lo mejor a una distancia de 9.5 millones. Te estás comprometiendo solito. Exacto. Entonces, lo que tendrías que hacer es, si lo más que puedes obtener es 1 millón, pues ¿cuál es el nivel de producción que puede soportar este ingreso? Pues, ¿qué crees? Que puede soportar 800,000 pesos. Perfecto, todavía me quedan 200 para hacerlo. Y me voy a esforzar para el siguiente mes a hacer un plan de obtención de clientes o de aceleración de producción que me permita no llegar al millón, sino 1.200.000. Y vas construyendo paulatinamente esos 10 millones. Pero no le dejas ir los gastos de los 10 millones al principio, porque si no, nunca te vas a recuperar. Por supuesto. Yo siempre he pensado, y es una filosofía que es usada en los financieros muchas de las veces, que cuando una empresa está en crisis, o una empresa está en desarrollo o crecimiento, hay que asociarle la mayor cantidad de costos variables. ¿Qué significa esto? ¿Hay ingreso? Hay costo. ¿No hay ingreso? Ese costo variable desaparece. O se ingresa ahí. Sí. Lo que hacemos normalmente es le generamos fijos.
Entonces el fijo existe y el ingreso no Te va a existe. consumir. Sí, entonces si te das cuenta, tan solo los conceptos que hemos manejado, es un mundo de cosas que hay que hacer funcionar al mismo tiempo. Así es sencillo. Porque hay otro error. Bueno, yo me gusta mucho hablar. Si hablara de los aciertos, pues nadie me contrataría, ¿no? Nadie me contrataría. Bueno, pues como mejoras, ¿no? Sí, claro. Identificando los Exactamente, considerando los errores. Por ejemplo, otro error que yo noto en cuando hacemos un presupuesto, lo hacemos por devengamiento. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo voy a hacer de cuenta en mi presupuesto que te voy a facturar 1,000,000 de pesos, pero no los voy a cobrar. Acuérdate que fiscalmente hay 3 momentos de la acumulación. Sí. Cuando lo facturo, cuando entrego el bien o el servicio o cuando efectivamente lo cobro. Artículo 17. Exactamente. Entonces, si yo tomo en consecuencia la facturación, puede ser que yo esté esperando un ingreso de 1,000,000 cuando realmente lo que está por entrar, en base a mi comportamiento, ahí puedo tomar el histórico, es un 30% de lo que ingreso cada mes. Entonces, yo estoy dejando de ver que mi cédula presupuestal de ingresos tendría que tener 2 partes. Lo que considera el devengamiento y lo que considera flujo. Porque puede ser que el 1,000,000 que vendí en enero, yo históricamente cobre el 30% en el primer mes, el 30% en el segundo y el 30% en el tercero. Entonces va a haber una venta de 1,000,000 para estado de resultados, pero para flujo va a haber 300, 300, 300. Así es. Y no es lo mismo gastarte 1,000,000 que gastarte 300. Así es. ¿Y qué hacemos? Pues le empezamos a asociar gastos que sí son fijos, la mayoría de ellos. Y digo, al final de cuentas voy a tener 1,000,000 y nunca llegó ese 1,000,000. Pero sí llegaron los 700,000 de la nómina, de la renta, de la luz, del agua, del teléfono. Entonces ahí es donde me empiezo a meter en un problema yo solito. ¿Cuándo funciona eso? Cuando ya tengo el suficiente capital para poder soportar esos descanses. En ese momento yo empiezo a tener algo que yo le digo salud financiera. Y la salud financiera no es otra cosa más que el efectivo. Los negocios están hechos para generar efectivo. La real razón de existencia de un negocio es que sea capaz de generar dinero que pise cuenta bancaria. Entonces ya empieza otra complejidad. Ya no solamente es hacer una proyección de un estado de resultados, ni una proyección de un balance general, es hacer una proyección de flujo de efectivo, de dónde se va a traer el dinero y a dónde se va a ir el dinero. ¿A dónde lo vas a destinar? Pero, por ejemplo, antes de llegar a ese cobro, Así ya es producto de la venta, así es. Pues si corregimos el error en la producción, el tenerlo bien medido, me puede prevenir una contingencia más adelante, ¿no? Todo el tiempo. Sí. Sí, claro. Aquí lo que hay que ser muy conscientes es evitar pensamientos catastróficos que tenemos los empresarios de repente, donde decimos, tengo el efectivo en este momento, tráete la mejor máquina que exista. Oye, pero es que no necesito una de 1,000, hoy necesito una de 100. No, tráetela por si se ofrece. Y empezamos a sumarle los por si se ofrece, y ya después los por si se ofrece son mayores a lo que necesito. ¿Qué sería lo ideal para el empresario? Empezar con lo que se necesita. Con lo que se necesita. Exactamente. ¿Y eso quién lo dicta? ¿El qué se necesita? Un plan de inversión, un proyecto de inversión. Un proyecto de inversión. El que rige esa... Sí. Yo siempre les he dicho que es la tentación muy grande cuando de repente en un año, pum, nos va bien. Y está fuera del proyecto de inversión y decimos, ya adelanté 2 años, ya vete al año 3. No, mantente en el plan. Porque no sabes si eso fue algo eventual, espontáneo. Sí, tipo pandemia, ¿no? Los que vendían mascarillas, pues. No sabes si eso es un evento. Si ya se mantiene en el tiempo, yo te diría, un brinco importante, ya se mantuvo 1 o 2 años, entonces sí hay que replantear. Claro. Hay que replantear. Pero de repente es mucha la tentación cuando por alguna causística la variación es positiva y es alta. Y decimos, ya tráete esto, ya vamos a hacer aquí, ¿ya ves cómo sí funciona? Y lo que pasa es que no analizamos la causa. Yo siempre les digo, si eso pasa muy frecuente, entonces lo que está mal hecho es el plan. Claro. Entonces, no lo hiciste bien, no lo hiciste bien. Por supuesto. Yo siempre he pensado que el negocio, proyectos, productos, zonas, sucursales, lo que te imagines que estás a punto de aprender, la parte más difícil es la planeación. Decimos la ejecución, sí, pero la ejecución ya es un hacer, ya está en tu control. El detalle es, cuando planeas, ¿cuánto dinero le vas a inyectar a la empresa? ¿De qué tamaño va a ser? ¿Qué zona necesitas? ¿Qué maquinaria? ¿Qué personal? O sea, ese es realmente el tema que hay que empezar a escrutinar de manera muy importante, porque es lo que nos va a marcar la guía. Un negocio sin guía financiera es como confiar en alguien que va manejando un coche a ciegas.
Sí, por supuesto. Pues obviamente le va a acelerar y le va a frenar y le va a meter las velocidades, pero no sé si voy por la carretera o voy por No, o si ya no me trae voy a ir la al guía, río. claro, si no trae la guía para dónde va a jalar. Exactamente. Oye, por ejemplo, en ese punto, esto que dices que empiezas a visualizar la región, el producto, el consumidor, todo esto, naturalmente todo eso el emprendedor ya lo estudió, ¿no? En algunos casos. En otros casos es de empírico y va y se pone y a ver cómo le va, ¿no? Yo te diré que debería, pero yo te voy a hacer una pregunta como abogado. Claro. ¿Cuántas actas constitutivas has visto que no traigan los famosos 50,000 pesos de la Ley General de Sociedades Mercantiles? Bueno, todas. ¿No? Y como ya no es un mínimo requerido, pues ahora hasta de 7,000 pesos. ¿No? Entonces ya tenemos un error. Claro. Desde ahí te das cuenta que desde ahí te das cuenta, y fíjate, yo voy a hablar porque, a lo mejor porque soy muy hablador, ¿no? Pero, desde ahí te das cuenta que no hay planeación financiera. ¿Quieres vender con 50,000 pesos, 15,000 pesos? Imagínate qué bonito negocio. Imagínate qué bonito negocio que con 50,000 pesos, tu empresario, que eres el director financiero de la empresa, porque te tienes que poner un puesto bonito, claro. Al ser el dueño tienes que ser el director general, cuando menos, o el director ejecutivo de operación, algo tienes que ser, ¿no? Imagínate que le inyectes 50,000 pesos y tu salario sea de 50,000. Pues ya te los consumiste en ese mes. Mira, yo les digo, es bien fácil saber, cuando a mí me dicen, es que sí hice planeación, perfecto, enséñame tu acta constitutiva. Y cuando veo 50,000 pesos, no es cierto, no hay planeación. Y por una simple razón, porque ese capital constitutivo tendría que ser del tamaño que necesitaba la empresa para operar. ¿Y de dónde sale esa cantidad? De un proyecto de inversión donde te dice, mira, voy a generar estos ingresos, estos gastos, como pretendo tener un resultado en tanto tiempo, pues la necesidad de inyección de dinero es esta. Claro. Eso es lo que tendría que suceder. Y a lo mejor la cantidad es 10,725,240. Esa es la que tendrías que inyectar. Porque de ahí vas a tomarlo. Es tu inversión inicial. Es más, es el compromiso mutuo de los socios para que el negocio funcione. Fíjate y tú dirás, sí. Aquí está el depósito, ahí está. Y de aquí vamos a decir, ¿qué hacemos en la actualidad? La constituimos con 50,000 y decimos, el mes que entra, oye, ¿qué crees? Necesitamos otros 50, ¿quién los va a poner? No, pues yo. Y además ya ni los inyectas al capital, ¿no? Ya se los prestas. Entonces vamos haciendo una ecuación que no tiene nada que ver con lo financiero ni con la planeación. Entonces ya de entrada, yo te invito a que hagas eso ahora con tus empresas. Te dices, oigan, enséñame mi acta constitutiva. No. Acabo de asesorar a una empresa que se va a constituir. Hablamos de que él puede tener mucho crecimiento y por el transporte que se va a dedicar especializado y todo este rollo. Entonces, pues nuestra recomendación en el despacho fue constitúyete con este capital para que sea atractivo al financiero prestarte más adelante. Y la respuesta fue, no, con lo mínimo de ley. No hay un mínimo, ¿cuánto quieres? 20,000 pesos. Bueno, pues ya la llevas de perder porque pues ni Caterpillar ni ninguna de estas empresas te va a querer financiar porque en tus libros vienes un poco mal, ¿no? Los financiamientos, los crecimientos, los apoyos, incluso hasta con los mismos proveedores y clientes, es la fortaleza del capital contable. Claro. Si tú licitas, si eres una empresa que licitas, no te aceptan una de 50,000 pesos. Digo, no es más, para cotizar en bolsa te ponen mínimo. Sí, claro, por supuesto. O sea, de acuerdo a la ley de mercado de valores, claro. El valor real de una empresa se ve reflejado en la capacidad de crecimiento de su capital contable. Así es. Porque es la aportación y la reinversión lo que está reflejado ahí. Así es. Entonces, si tú lo tienes perfectamente mapeado y eso crece, y yo no estoy diciendo con esto que el empresario no gane, que gane, le digo yo, educadamente. Hacemos un plan de distribución de dividendos cuando los niveles estén a tal proporción. Es más, yo te diría, imagínate que ya tu proyección decía que tu capital era de 10 millones. Y hoy tienes 11, pues oye, todo lo que sea excedente a 10 millones porque es mi objetivo, no lo repartimos, hacemos un estatuto, sí, claro. Algo. Un decreto de dividendos. Un decreto que diga, ¿sabes qué? Después de esta cantidad nos lo repartimos. Y trabajamos para que todo el tiempo se esté dividiendo esa parte. Corporativamente puedes hacer convenios entre socios que se acompañan a la sociedad, no están dentro de tu parte estatutaria, pero puede haber un convenio entre socios donde aclare ciertos puntos respecto de la sociedad, ¿no? Eso lo establece plenamente la Ley General de Sociedades Mercantiles. Pero fíjate qué interesante, a ver, voy a tomar esta última parte que dices, sí. La parte ya del resultado que parecía que es el dividendo, que es el resultado final, así es, donde ya va a haber un ganar para el accionista. Así es. En tu experiencia no sé, pero y me gustaría escucharte, ¿conoces muchas empresas que decreten dividendos?
Conozco empresas ¿Se decreten esos dividendos? que traté de cero, que hoy ya entendieron que el real valor de un socio es la generación de dividendos para que pueda hacer lo que quiera con su dinero. Por supuesto. Anteriormente, y te lo digo por experiencia, normalmente lo que yo experimentaba es darle un auto para que a lo mejor no llegue acá, pero lo deducimos, súbele el salario, mecanismos de ese estilo que creo que lejos de aportarle van inflando la bolsa de costos fijos que ya en algún momento cuando nos va muy mal, pues es imposible de sostener, ¿no? Ahorita vamos a llegar ahí porque ahorita ya estamos en la etapa de producción. Así es. Se planifica. Así es. Llegará la etapa de ventas que ahorita hablamos un poco, se planifica y posteriormente esta parte que es el resultado corporativo. El dividendo es el resultado corporativo, lo que tu inversión original ve recolectado a través de un dividendo, que es la que la empresa generó en utilidades para pagarte como socio, ¿no? Pero eso también se tiene que planificar, ¿no? Sí, claro. Pero a ver, cerramos de la producción. Claro. ¿Qué más tiene que cuidar? Porque ya nos compartiste. Oye, pues analiza la capacidad instalada, dices, la de producción, a quién le vas a vender. Vaya, haz todo un análisis para poder determinar cuánto te conviene producir. Porque no porque la máquina haga 100, te conviene hacer 100. Así es. No porque vas a llenarte de personal y al rato, ¿a quién le vendes? Fíjate que yo creo que la importancia de un manejo presupuestal y de un manejo diario de la empresa se traduce también en cuándo saber dejar de hacer o hacer. Okay. Yo he visto infinidad de empresas, me ha tocado ver empresas donde llego y no hay nada que vender, pero de todas maneras ponen a trabajar al obrero, por ejemplo. Y tú dices, te sale más barato que no hagan nada. Sí, claro. ¿Por qué? Porque lo que van a hacer seguramente no se va a vender. Y si eso no se vende en el tiempo que es prudente, lo que vas a hacer es inflar tus inventarios. Y lo que vas a hacer con inventar tus inventarios, vas a dejar dinero que tenías que tener en el banco, lo vas a tener guardado. Si tú haces sillas y en lugar de guardar el dinero y decir, pues no me están comprando sillas, ¿para qué los pongo a fabricar sillas? Claro. Entonces la gente traemos mucha la emoción, decir, es que tengo a 4 obreros sentados, mejor pónganse a trabajar. Y al poder a trabajar es sacar dinero del banco y meterlo en una bodega, sacar dinero del banco y meterlo en una bodega. O sea, conviertes dinero en esto. Y esto todavía hay que hacer un trabajo de venta, ¿me entiendes? Y su depreciación y todo. Lo más sano debería de ser es guarda el dinero, planea qué vas a hacer en tus siguientes pasos y si es necesario la producción, hazlo educadamente, hazlo con sentido de, no solamente porque los veas sentados los pongas a trabajar y eso es bien complicado. Sí. Es bien complicado porque yo llego a empresas donde hay obreros que no están haciendo nada y la gente dice, es que ponte a trabajar, para eso te contraté. Y cuando ya de repente regresamos meses después y medimos su conversión de efectivo que tiene que ver con el inventario, con los clientes y con el banco, vemos que se atrasó, o sea, se complicó. Porque hay un montón de cosas que tienes ahí que te urge convertir en dinero, pero si ya eran dinero. Antes de tomar la decisión de que se pusieran a fabricar, ya era dinero. Entonces es como aquella anécdota donde al viejito le dicen, oye, ¿por qué te la pasas descansando, no? Tanto tiempo. Y dice, vías de ponerte a trabajar. Y le dice el otro, ¿y para qué? Pues para cuando estés viejito te pongas a descansar. Y dice, pues ya estoy descansando. Desde ahorita. O sea, ya desde ahorita. Entonces, hacer ese paso intermedio, ya sacó dinero de la tesorería, que puso en una bodega que sabrá Dios si se pueda llegar a convertir o en cuánto tiempo vuelva a ser el origen que ya era. Wow, claro. ¿Me entiendes? Entonces, a veces al empresario nos cuesta mucho trabajo transmitir y a los asesores transmitir y poder transmitir correctamente y decirle, oye, tómatelo con calma. Son más valiosos tenerlos porque ya tienen experiencia, tratar de pagarle su quincena o su mes o lo que les corresponda, pero que no hagan nada. Te va a costar. Porque si no te va a costar más que si hicieran el día de hoy. Y empezarlo a activar de tal manera, o sea, ya empiezas a planear. Es una decisión muy compleja, ¿no? Por cultura, yo creo porque estás diciendo algo que para mí es revelador. El ponerme, estar imaginándome el escenario y pues sí, pagar una nómina de unos trabajadores, unos colaboradores que no te estén redituando. Así es. Pues de repente, pues liquidarlo te puede costar más, volver a capacitar te puede costar otra vez más. Entonces la mejor decisión o la decisión más inteligente, porque no sabemos si es mejor o es peor, pero la más inteligente es no lo liquides, tampoco lo pongas a hacer nada, tú encárgate de ventas, ¿no?
busca qué es lo que sí tenga que hacer. Reactivemos de alguna manera, pongámosle atención o control al área que me está haciendo falta, que detone esta capacidad que tengo sentada, Por supuesto. pero en ese orden. Claro. En ese orden. La presión no es para ellos porque ellos están dispuestos, a lo mejor la presión es para otro lado. Sí, hay que saber en qué botón hay que empezar a apretar. Excelente. Y eso lo da el análisis financiero y Dicen la por ahí, planificación. eso te da el análisis financiero, la planificación y el juicio profesional, que era de lo que hacía referencia a la norma de información hace rato. Sí, Sabemos que el juicio profesional tiene que ver con conocimiento y con experiencia. Y dicen por ahí algunos, y con ejecución. Porque todos podríamos haberlo estudiado, lo pudimos haber visto ser parte de, pero otra cosa es que tú seas la punta de lanza que implica la ejecución. Que eso es lo más caro, que es la experiencia. Ya supiste, ya aprendiste, inclusive aprendes más con el error, ¿no? Que decíamos hace rato. Oye, y qué interesante. Entonces cerramos esta caja del presupuesto basado en producción, así lo estamos viendo. ¿La otra área que te puede ayudar como empresa es ventas o qué sería? Sí. Definitivamente el orden, si me lo permites decir, es el primer orden para generar una planeación es la capacidad que tengo de generar ingreso. Posteriormente, si tengo la capacidad de producción. Esos dos en conjunto tienen un montón de implicaciones porque son la utilidad bruta de la empresa, es el consumo que le voy a hacer a los proveedores, es el nivel de inventarios que voy a tener, es el nivel de clientes que me van a deber y es la capacidad que voy a tener de generar ingresos a la empresa. Simplemente esas dos opciones. Digamos que ahí ya estamos bastante comprometidos. Bastante comprometidos. Y el otro tema es aquellos que dicen que son como el diablo, no los vemos pero sabemos que existen, ¿no? Que son los famosos costos fijos. ¿Qué es el costo fijo? Yo ni vendo ni produzco, pero de todas maneras tengo pérdida. ¿Por qué? Pues porque tengo un espacio rentado que no uso, tengo un auto que uso y no me genera ingresos. O sea, la segunda parte, mejor dicho, la tercera parte, porque hablamos de ingresos y hablamos de costos de producción, es el costo fijo. Es aquello que está de alguna manera inmerso en la operación sin que nos demos cuenta que es o trabajo para pagarlos o me generan un boquete en el banco, ¿no? Venda o no venda, yo lo tengo que pagar. Entonces, yo les digo siempre, la segunda palanca más importante después de la planeación financiera es determinar qué nivel de costos puedes absorber. Porque el costo es la única variable económica y financiera que tienes en tu control. Tú no tienes en control los ingresos. Nunca los vas a tener. No, por supuesto. Porque dependes de la voluntad de un cliente para que te los pueda comprar. Pero el costo sí. Pero el costo sí. Tú decides a quién contratar. Es más, yo les digo, en un extremo, tú decides pagar la nómina o no. Te van a demandar, te van a hacer huelga, sí, pero tú decides si la pagas o no. La única variable que tienes en tu control se llama costo. Entonces, más te vale que digamos de qué tamaño necesitamos ser. Hay gente que dice que para fabricar necesito ser dueño de la fábrica. Eso ya es un costo. Buen ejemplo, ¿eh? Cuando a lo mejor lo que yo necesitaría es tener un arrendamiento de 20 años que me permita recuperar la inversión, asociarme a un costo mínimo en lugar de este costote, un costito así, que va a ir asociado a la producción y que me va a permitir pagarlo, incluso incluirlo en el precio del producto. Sí, esto que estás diciendo es fundamental porque el sentido de pertenencia, ¿no? Que yo quiero ser el dueño del terreno. Y a veces no es lo mejor, porque en algún análisis que hicimos para un cliente se veía este efecto. Decíamos, ¿cuánto vas a pagar de mensualidades? Pues, 20,000 pesos, ponele. Por esa bodega, 20,000. Pues, lo pagas al año, estás hablando de 240,000 pesos. En 10 años son 2,400,000 pesos, ¿no? Y con la posibilidad de que los ajustes y todo esto inflacionario y todo lo que quieras, pues estás hablando de 2,400,000 pesos en 10 años. Si quisieras comprar ese mismo terreno, te cuesta 4 millones de pesos. Y de entrada te descapitalizas con la mitad. Para que sigas pagando los 20,000 pesos, necesitas aventarle la mitad de enganche, que son 2 millones de pesos. No te conviene. Dice, hay una filosofía que yo tengo, Fernando, y dice que los activos hay que comprarlos. Y lo que no es activo hay que arrendarlo. O hay que gastarlo. ¿A qué voy con esto? Si tú haces sillas, pues obviamente debes ser dueño de la madera, porque es lo que vas a revender. Pero yo te preguntaría, un terreno, un edificio en la zona céntrica de Querétaro, ¿te serviría para hacer sillas? Y tú dirás, sí, puedo ocupar un espacio. ¿En serio? Yo te puedo apostar que esa silla la puedes hacer en ese edificio, o la puedes hacer en una bodega, o la puedes hacer en un terreno bien techado. O sea, hay muchos lugares donde lo puedes hacer. Lo que tú estás construyendo es un activo improductivo. Algo que no vas a vender y que está ahí, y a veces me dan la explicación que todos tenemos,
Es que un terreno sube de valor. Perfecto. Estamos hablando de activos, no de patrimonio, ¿eh? Son dos conceptos distintos. De acuerdo. Sí, de Si acuerdo. yo dijera, quiero construir mi patrimonio y quiero valer más yo como Fernando, pues a lo mejor le sumo a Fernando un terreno, un edificio, pero sabemos que eso es como consolidar un valor económico de una persona. Eso es patrimonio. Pero si yo estoy hablando de activos, la propia definición me lo dice y es aquello que me genera un beneficio y que además está dentro del proceso productivo de la empresa. Entonces, si yo hago sillas, necesito una máquina definitivamente, necesito mano de obra definitivamente, materia prima definitivamente, ¿qué más? Una bodega, tal vez. Arrendada. Claro, arrendada. No necesito comprarla, porque pasa lo que tú dijiste. Claro. Saco 10 millones de la caja para poner en un activo que no está formando parte del costo de producto, cuando ese costo de 10 millones podría ser de 200,000 al mes. Así es. Y me descapitalizo en 200 y no en 10 millones. Me descapitalizo en 200, no en 10, que ese es el error que se suele cometer. Porque dices, voy a comprar, voy a dar el enganche para el terreno y sobre de ese voy, oye, espérate, ¿no será posible que te convenía más el esquema de arrendamiento? Que acabas de decir un tema más complejo ahora. A veces nos endeudamos para eso. Sí. Es que ese es otro tema. Sí, así es. Te endeudas para algo que no te da dinero, ¿sí? Y aparte pagas intereses. Intereses que tendría que pagar el producto. Entonces ya un producto que tenía un precio más o menos accesible, ya se empieza a volver más caro porque tiene también que pagar un financiamiento. Y mira, la terminología financiera no se equivoca, a ver, no se equivoca. ¿En dónde van otros productos financieros? ¿Dónde registramos los ingresos por intereses? Los registramos después de los gastos de operación. Okay. O sea, si nosotros le damos una lectura a un estado de resultados, viene la utilidad bruta, que es ingresos menos costos, y después de eso le quitamos los costos de producción, si es que hay algunos otros, los costos de administración, los costos de venta, los que tengamos como costos fijos, y ya viene después la utilidad operativa. Y después de eso vienen los costos financieros. Okay. La propia terminología financiera nos dice, eso va afuera porque no forma parte del tren principal, porque no te dedicas a prestar dinero, ni a cobrar dinero. Tú te dedicas a hacer sillas y las sillas tendrían que ser lo suficientemente buenas para generarte un margen que te ayude a pagar tus costos operativos y te genere una utilidad. Pero la terminología financiera es tan sabia que te dice, después de esto, o sea, es como hasta sentido común de alguna manera, entre más va bajando es que va bajando la importancia, ¿no? Y a veces es la más relevante, porque tenemos un costo acá que no tiene nada que ver con el margen de acá arriba. Porque ¿sabes qué? Si fuera parte de la generación del ingreso, iría en el costo de venta. De acuerdo. Por eso la importancia de hacer el análisis al costo fijo. Exactamente. Por eso la importancia, para que ahí tomes la decisión en qué momento te conviene el arrendamiento, en qué momento verdaderamente hay que invertir en un inmueble y todo lo demás. Inclusive si tú en un principio rentabas y tu intención es expandirte, pues a lo mejor lo que necesitas es un terreno más amplio, no es capitalizarte para ir a comprar otro terreno. Al menos que en ese terreno lo des a rentar, ¿no? O sea, hagas bodegas y que puedes dar a rentar. Bueno, digo, ya pues es otro modelo de negocio. Exactamente, ya sería un ingreso por venta de sillas y un ingreso por rentas. Claro, ya es otro modelo de negocio. Pero eso también implicaría un análisis financiero, una planeación. Decir, oye, si le voy a poner esta nueva unidad de negocio, este negocio, ¿cuál es? Porque déjame decirte una cosa, a veces cuando decrecemos, y sonará bien ilógico, pero a veces decimos, le voy a meter el negocio de los arrendamientos. Y con el costo de la bodega, la depreciación, los ingresos que te genera y demás, ya resulta que tu margen en lugar de subir bajó. Entonces, por eso es importante esa planeación. Así es. Y ahí es donde viene la relevancia, Fernando, de decir, ¿con qué límites sí trabajo? Así es. Yo te diría, hoy te traen un segundo proyecto. Hoy, en este proyecto que tienes, vendes 1,000,000 y ganas 200. Eso es un 20% de rentabilidad. Tienes el dinero para invertir en lo que quieras. Y alguien te dice, oye, si le inviertes a este negocio vas a generar 2 millones de ingreso más y vas a generar una utilidad de 300. ¿Le entras o no le entras? Pues es un 15, ¿no? Pues no le entraría, yo ¿Por diría qué? que no. Pues no sé, de primera me da la impresión que estoy ganando menos. Exacto, Estoy así ganando. tan simple. Tú y el negocio principal te da un 20% de rentabilidad. Sí, el otro me va a dar 15. El otro va a dar 15. No hay ninguna razón por la cual lo tengas que hacer. Aunque sean 2 millones más de ingreso. Por supuesto. ¿Me entiendes? Por supuesto. Por eso son los indicadores financieros. Claro. Porque el indicador financiero primero te dice ganas un 20, el segundo te dice ganas un 15. Si lo sumas,
A ver, suma 3 millones contra 500 de utilidad. Pues no, es menor. Ya está promediando más o menos un 18%. O sea, ya la utilidad del 20 que traías ya se bajó, a pesar Sí, de que ya. tu ingreso es mayor. Sí, sí, entiendo esa parte. Entonces, como, ¿por qué tomo la decisión de invertirle algo que no Es me que va a ese es un llevar? problema, porque lo que vemos nosotros son 3 millones, 2 millones más de venta, y son 300,000 pesos más de utilidad. Entonces nos dejamos ir con esa versión del efectivo y Claro. perdemos de vista el rendimiento que estamos construyendo hacia supuesto. futuro. ¿Cuál sería una regla entonces en un negocio? Hoy gano el 20, yo no puedo invertir en nada más que no me dé más deje el del 20, o mínimo el 20. Esto que estás diciendo, Lalo, me suena mucho a la toma de decisiones, inclusive ya de carácter personal. Claro. Cuando de repente dice, ¿dónde coloco este dinero? ¿No? Lo coloco en un inmueble Así es. que de repente me va a hacer pagar impuestos. No sé, vamos a hablar de una inversión de 3 millones de pesos, voy a pagar los impuestos por adquisición de inmuebles, los impuestos estatales y todo este rollo, ¿no? O los dejo en el banco. Así es. ¿No? Que el banco siga dando la tasa de interés que te está dando, que pues por ahí oscila, varía mucho, pero la más conservadora puede ser en un 5%, o me meto al tema de lo demás, ¿no? Entonces, ese tipo de decisiones que parecieran burdas, que es dónde coloco este dinero, Claro. dónde lo voy a jugar, es un factor importante para el empresario. La diferencia está en que muchos de los empresarios en México no se asesoran en esto. Yo te voy a decir algo que es un problema nacional. Y no es un secreto para nadie. Y los empresarios nos ofendimos cuando nos lo dijeron. Dijeron, no tenemos educación financiera. No Las personas no tenemos educación financiera. Estoy de acuerdo. Tenemos un manejo de efectivo, tenemos el yo del futuro que se preocupe, Sí. yo hoy salgo, ya después vemos cómo lo resolvemos, quita de acá y pon acá. ¿No te da la impresión de que tomamos decisiones basado en lo que yo veo en el banco y nada más? O lo que te dijo alguien más. Y nada más. Y a veces decimos, y lo que te dijo él, es como cuando te dicen, es que yo tenía un compañero que me decía, es que mi mayor tristeza en la vida fue que mi papá me puso a barrer mis empresas. Entonces, no, pues eso no es tristeza, es que te puso a utilizar ese año. Es que es ese tipo de cosas. O sea, tenemos que poner en la justa dimensión la situación que corresponde. Y la mejor manera de iniciar, Fer, no es cuando estás en la empresa y empiezas a echar a perder. Es contigo como persona. Dijiste algo muy particular. Yo como asesor financiero, yo no podría plantarme enfrente de una empresa y decir que haga un ahorro, una eficiencia, una planeación, si no lo hago conmigo mismo. Claro. Si yo no soy capaz de planear conmigo, en lo pequeño no voy a ser capaz de planear en lo grande. Y desde la economía, desde entender que no porque puedas lo vas a hacer, sino que hay un esquema de logro. A veces decimos, y había un colega aquí con nosotros que decía, es que tengo ganas de un carro y me lo quiero comprar. ¿Y puedes? Sí, pues sí. Pues cómpratelo. Y ahorraste por él, sí, pero ya hubo una planeación previa. Y muchas de las veces lo que hacemos es, traigo el impulso de hacer, digo que va a funcionar y empiezo a echar la carne al asador en un sentido donde no hay una relevancia de un objetivo esperado. Si no sabes a dónde vas, a donde llegues está bien. Ya llegaste. Ya llegaste. Entonces, yo creo que la esencia tiene que ver mucho desde cómo planteamos como personas la situación, cuáles son nuestros alcances, cuál es el alcance de nuestra empresa, qué sí puede y qué no puede. Y cuando empezamos a empezar a minimizar lo que no puede, empezamos a progresar. Pero cuando empezamos desde el hecho de yo puedo por el simple hecho de que está, ya estamos en un tema que puede convertirse en un problema grande y no necesariamente tiene que iniciar con un tema financiero. A veces es un tema cualitativo o es un tema que es de percepción. El decir, ¿sabes qué? Fueron muy rentables los cubrebocas en cierta época, voy a hacer cubrebocas toda la vida. Pues ya de entrada sabemos que por una esencia de lógica eso ya no va a funcionar ni va a tener el mismo impacto. Pero es muy distinto que haya aprovechado ese momento para construir cierto patrimonio y después decir, ¿sabes qué? Con este capital construido ya sé que esto no va a ser rentable, pero tengo la capacidad de convertirme en otra cosa. Las empresas no tenemos que ser tan profundas ni tan fijas en muchos recursos. Debemos de ser capaces de cambiar. Flexibilidad. Tener flexibilidad. Sí, lo rígido siempre se truena, ¿no? Y lo flexible siempre te permite y a esa veces movilidad. cuesta mucho trabajo darle un cambio. No, por supuesto. Pero entonces quiero ir concluyendo esta parte. Entonces, porque estamos hablando para una comunidad como es el empresario, el asesor y el abogado y todo este rollo, pero entonces sería, oye, si tomo el control de la parte de las finanzas en cuanto a la planificación, el análisis, porque eso que tú dices está más enfocado al análisis de un profesional. Claro. Alguien que llegó y estudió y sabe la experiencia de esto que dices para tomar la decisión. Y de repente, ya que corregí estos errores,
que traigo o que los mejoré, porque según yo no tenía ningún error, pero pues ya lo mejoré, el resultado final, que es esto que esperaríamos que mi empresa me dé, a través de un dividendo o a través de una utilidad, Sí. ¿también se tiene que planificar? Claro, ¿Sí? claro. ¿Por qué? En una empresa tiene que haber todo, no puedes mover un dedo sin que esté planificado, y si no está planificado, hay que regresar al pizarrón y volverlo a hacer, porque sería muy, muy desgastante y muy deprimente para un empresario no conocer cuándo puede tener beneficios de su empresa y qué educación debe de adoptar y qué posición debe de adoptar para que eso suceda. Porque si a un empresario no le das la guía, como profesionistas que conocemos del tema, no le das la guía y le dices, oye, ¿sabes qué? No podemos exagerar en querer disminuir la base gravable del impuesto, porque eso implica que tu dividendo se va a ir aquí, Ahí quedó. en lugar de irse a tu bolsa. Claro. Entonces, ¿por qué no tratamos de construir una utilidad adecuada, pagar los impuestos, construir ese colchón que te vas a llevar a tu casa y te vas a poder gastar en lo que tú quieras? Y empezamos a generar necesidades que no tenemos de gastos. Capacitación y cosas que compran. Y empezamos a hacerlo chiquito y ya después ni nos acordamos de qué lo gastamos, pero ya se quedó con nosotros. Sí, porque Ya yo quiero disminuir la base gravable y ese no es el objetivo de una empresa. El objetivo tendría que ser generar utilidades. Generar la utilidad. Puedes decir que son dos cajitas distintas. Una cosa es cómo vas a planificar a la empresa y su funcionamiento en sus diferentes etapas. Para mí sería esto muy importante que tú dices, tu capacidad de venta, de producción y tus costos fijos. Lo dejo en 3 porque me gustó así como lo explicaste. Pero la otra cajita es a dónde quiere llegar el empresario o los socios. Así es. ¿A dónde quieren llegar? ¿Qué es lo que pretenden de esta empresa? Eso también es la planificación para mí, la más importante cuando inviertes, ¿no? Así es. Yo creo que va en 3 sentidos. Esa etapa que tú comentas, que es un presupuesto propiamente de devengamiento, donde vemos cuántos ingresos, qué producción, qué capacidad tengo de gastos y demás, que como resultado, para aterrizarlo un poco en términos mortales, de lo que vemos todos los días, pues sería un balance general y un estado de resultados. De acuerdo. Esa, digamos, es la primera etapa De acuerdo, para de mí. acuerdo. Sí, claro. Y muchas de las veces nos quedamos hasta ahí en el presupuesto, ¿eh? La segunda etapa sería planear el efectivo. O sea, de esto que dije que iba a suceder acá arriba, ¿qué se convierte en dinero y qué sale en dinero? Para ver si realmente esto es positivo o es negativo acá. Y si no, hay que regresar a replantear. A lo mejor tengo que cambiar políticas de crédito, a lo mejor el producto, a lo mejor el precio, a lo mejor el costo, pero esto tiene que ser positivo, porque si no, la empresa no vive. Entonces, esa sería para mí la segunda etapa. La tercera etapa sería la planificación de indicadores financieros. Okay. Con la información hecha acá, yo debo de establecer cómo voy a lograr, cómo voy a llegar a ese ideal que tiene la empresa mediante ese crecimiento de esos indicadores o mejoramiento de esos indicadores financieros. Claro. Esa sería la tercera etapa. Yo te diría que hay una cuarta etapa, que es el tema de cumplimiento normativo y fiscal. Claro, ya todo este efecto va a tener una consecuencia, va a tener impuesto sobre la renta, va a tener seguramente salidas por flujo de efectivo de IVA, o sea, también planificar esa etapa. Y en una última etapa es, ya después de haber cumplido con todo lo que implicaba el plan productivo de devengamiento, de flujo de indicadores y de cumplimientos normativos, ¿qué nos queda a los socios? Pues ¿qué crees? Que una vez cumplidas todas mis obligaciones, una vez materializada toda la producción y ejecutada todos los gastos, ¿qué crees? Nos queda esto para nosotros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Eso debería de ser realmente una planeación estratégica cada año que implique cómo vamos avanzando hacia esos objetivos totales y que nos den la tranquilidad de que si se van cumpliendo esas estructuras, vamos a tener el beneficio esperado con cada uno de los socios, ¿no? Y planear desde entonces, decir, oye, no nos podemos salir de esta guía porque si tú me empiezas a pedir cosas que no están dentro del presupuesto, eso no se va a lograr. Incluso tiende a ser una forma de contención de deseos salidos de la planeación. Fíjate que me quedo con esta última parte y entendería lo siguiente. Fíjate que como lo estás planteando, que es bastante representativo, el empresario no debería de tener miedo a decretar dividendos en su empresa. No. No debería de tener miedo. No. Porque parece que fabricamos empresas perdedoras en México, ¿no? Todos quieren reportar pérdidas fiscales para no pagar impuestos y están perdiendo esta gran oportunidad de que con un análisis financiero adecuado, la planificación les permitiría tener una salud corporativa y por lo tanto financiera para ellos como inversionistas. Y autosustentable. Ok. Porque definitivamente si una empresa no es capaz de generar liquidez, esa empresa va a desaparecer, tarde o temprano. Porque lo van a comer las deudas, lo van a comer los gastos, lo va a comer los impuestos. Sí, negocio en marcha está ahí, ¿no? Tenemos una situación que se puede materializar. Y yo creo que desde allí empieza, mira,
a mí parte de mi función como financiero con mis clientes es primero concientizarlos de lo que es su empresa. Y lo que es su empresa es un generador de utilidad. Claro. Yo no conozco un empresario que cuando yo lo haya visto por primera vez y le pregunte, ¿por qué lo hiciste? Que no te diga, pues porque quería estar mejor, porque quería ganar más dinero, porque quería ser millonario. Entonces, ¿por qué te enfocas en los impuestos? Digo, es un cumplimiento normativo y muchos contadores vivimos de ello. Pero la realidad es que el primer enfoque para poder construir una empresa es, ¿cómo le hago para ganar dinero? Y es en la propia definición de entidades lucrativas que lo platicábamos en la sesión anterior, viene la definición. Así es. Una entidad lucrativa es aquella que va a generar utilidades para repartirles y regresarles su dinero a los accionistas. Esa es la real función de una empresa. Así es. Entonces, si nosotros tenemos miedo a esa condición, empezamos a meter en una serie de problemas que después no dormimos porque tenemos que pagar impuestos. Pero nunca nos preocupamos por generar la liquidez ni la utilidad necesaria para pagar esos impuestos y para que también me tocara una parte de esa utilidad como empresario, que estoy poniendo en riesgo mi propio patrimonio. Entonces, mi intención tendría que ser, mediante la generación de utilidades y cumplimientos de los que tenga que hacer, pagar los impuestos, pagar mis gastos y demás, me empiece a regresar ese dinero para que posteriormente haga algo más. A lo mejor va a llegar un momento en el que esa empresa ya me salió gratis, porque ya recuperé la inversión mediante utilidades. Y simplemente crecí mi patrimonio. ¿Por qué? Porque regresó el dinero conmigo y además tengo ese activo que sigue generando ingresos. Y un tema que yo te diría que tendría que volverse una cultura dentro de los empresarios es evaluar su empresa todos los años. Sí, que es un tema que sí estabas planteando la otra ocasión, la evaluación de la empresa, ¿no? Sí, la evaluación de la empresa no es otra cosa que ver lo que se ha construido históricamente, qué es capaz de generar el futuro y cuánto vale en este momento. Tú le preguntas a un empresario y no sabemos cuánto vale nuestra empresa. Pero se quejan. Yo tengo la experiencia de una evaluación a través de un corredor público, un buen amigo mío, Alejandro Ruiz, corredor público 22 de la Ciudad de México, y por ahí una clienta quería una evaluación en su empresa. Y le hace la evaluación y la empresa le da el resultado de los estados financieros. Claro. Y se queja la clienta, no, es que eso no puede valer. Bueno, pues eso es lo que refleja tu parte contable. Y eso es una llamada de atención, es un diagnóstico actualizado que te permite saber si vas en el camino de. Así es. Las empresas realmente no valen por lo que tienen en activos, no valen por lo que tienen en ingresos, es la capacidad de generar ingresos y utilidades en el futuro y acrecentar el capital contable de la entidad. Excelente. Y eso implica una planeación con una evaluación, con términos, con valores totales al final, que nos permiten saber si vamos incrementando nuestro poder de generación y obviamente valor de la empresa. Entonces, si no empezamos a voltear a ver esas cosas que son de planeación prospectivas y que de alguna manera están a futuro, entonces no sabemos si vamos bien en el camino. No podemos centrarnos con el resultado del mes anterior, porque eso está muy limitado. Lo del mes anterior es capaz de generarme valor en el futuro o no. Y eso es lo que tendríamos que empezar a voltear a ver. Yo creo que el día de hoy, la etapa en la que estamos con la inteligencia artificial, Fer, con tantos profesionistas que estamos en el ámbito y que competimos por hacer lo mejor posible y tener al cliente también, yo creo que hoy la parte de planeación ya se va a empezar a voltear a ver como algo necesario, porque lo que ya está ya lo vemos. Pero lo que no vemos va a depender mucho de la objetividad del profesional, de la capacidad de hacerlo y de la capacidad de orientar las acciones para conseguir los objetivos. Excelente. Creo que ahí es donde estamos en el valor agregado en esta etapa de la vida y que creo que tendríamos que empezar a explotar los que estamos dentro de este ámbito. No, pues mi estimado Eduardo, qué forma de cerrar tu intervención. Pues a nombre de AFIC te agradezco mucho estas aportaciones que diste en estas 2 sesiones. Han sido 2 horas de bastante provecho, sobre todo para los que nos siguen y para nosotros también, ¿no? Te agradezco, el tiempo ya hizo su función y pues mira, ya nos echamos las 2 horas en el programa pasado y agradezco mucho y seguramente nos iremos viendo otros temas ahí que dejaste en el tintero. Me llamó mucho la atención esta parte final donde hablas de la inteligencia artificial en la planificación financiera. Habría que ver qué hay al respecto, ¿no? Y pues bueno, últimas intervenciones en conclusión. Pues yo agradecerles, Fer, ya desde hace 2 años tengo una intervención continua con ustedes, desde Mario Eric, que me hizo el favor de invitarme por primera vez. Al buen Mario, a ti, Fernando, cuando empezamos a tener estas intervenciones, al mismo Tomás, a Jaime, a todos los que han estado en el entorno y han hecho esto posible, pues agradecerles el espacio, el venirme a relajar, porque es como una terapia esto para ya sacarme todas las ideas que traigo en la cabeza y poderlas echar a andar. Entonces, para mí es un placer estar con ustedes y agradecerles a abrirme la puerta y sobre todo pues que me sigan invitando. No, al contrario, gracias por tus aportaciones. Y pues bueno, señores, esto ha sido el final de esta intervención. Agradecemos
al contador público Eduardo Martínez por sus valiosas aportaciones y no lo pierdan de vista. El programa queda grabado, síganos en redes sociales y no duden, si tienen alguna duda al respecto, háganla saber a través de las redes sociales, seguramente te molestaremos para que nos ayudes a responder cualquier duda, ¿vale? Cuenta con ello. Vale, pues muchas gracias, nos vemos en la próxima, hasta pronto.